Buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 2 de septiembre, un día en el que, bueno, ¿qué hacer pues con la doctora Aira Ruiz, que está pues sometida a una especie de linchamiento mediático por su asistencia a ese sepelio multitudinario de esta activista perredista? Un día en el que debe ser obligatoria la ley, o por ley, la vacuna del coronavirus. Vamos a hablar sobre ese tema, porque ayer incluso hubo una protesta de un grupo de cerca de 50 personas diciendo que no van a aceptar colocarse esta vacuna. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué quedó la reunión con FCC? ¿Y qué debe hacer la comisión de la Asamblea que los va a llevar a cabo esta indagatoria el próximo 7 de septiembre? Un día en el que, pues, en Francia, hoy empieza el juicio por el asesinato múltiplo que hubo de extremistas musulmanes contra la redacción de Charlie Hebdo, esta revista satírica francesa que ayer volvió a publicar caricaturas de Alá en su portada. Bueno, un día también en el que parece que por primera vez desde 1947 Massachusetts no tendrá un Kennedy como su senador o su representante. Pues ayer un Kennedy pierde Massachusetts. Un día también en el que, sobre el tema de la novela Messi, pues no se presentó a los exámenes de salud del Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué debe pasar allí? Bueno, ¿qué hay detrás de estos indultos de Nicolás Maduro a 100 miembros de la oposición venezolana? Se especula incluso que muchos de ellos salen de la cárcel con coronavirus. Así que hay que estar pendiente de la situación que está pasando en Venezuela. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 en Next TV. Oiga, Fernando, esta madrugadita, porque no te digamos que de madrugada, sí, no. Le pregunto yo a Noemí, ¿viste la hermosa luna? No, cae sobre la ciudad? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Cómo no la voy a ver? Si yo soy una amante de la naturaleza. Oh, Dios mío. Venía romántica. ¿A qué Noemí le preguntaron eso? No, Noemí, aquí dice, añade lo siguiente, yo soy dura aquí. Eso es. Pero eso cuando la veo la luna me derrito. Muy bien, hombre. Esa es Noemí, para que sepa, y la que manda. ¿Y cómo manda? ¿Cómo manda? Hemos que lo trate bien. Oiga, a un mundo en el que hay muchas cosas pasando simultáneamente, aparte de la belleza de la luna y de todas las cosas serias e importantes. Si usted está sano, usted tiene su familia, siéntase por lo menos bendecido, porque tiene una familia, puede compartir cosas. Y si tiene un enfermo, muestre su mejor sentido de la vida, solidaridad. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo. Le voy a dar una breve reseña de lo que está ocurriendo en la campaña de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, que con su ataque directo al movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, sería la traducción libre que yo haría, ha logrado disminuir la influencia de este movimiento en las últimas semanas. De acuerdo a las últimas encuestas, ha caído la popularidad de este movimiento 9%, pero no es suficiente para recuperar el terreno perdido en toda esta triple pandemia que enfrenta los Estados Unidos. Triple problema que enfrenta los Estados Unidos y enfrentamos todos. Bueno, además que ayer la administración Trump ya dijo que no va a unirse al esfuerzo global para desarrollar, fabricar y distribuir entre la población de mayor riesgo la vacuna del coronavirus. ¿Y sabes cuál es la excusa que dio? Porque la OMS no es confiable. La lideriza. La corrupta fue la palabra. Pero fíjese las ñamerías que están diciendo. La misma OMS que dirigió toda la operación para el control del ébola y el control y la erradicación del polio de África, y que ha jugado un papel importante en el control de pandemias, de la viruela, y que es un organismo multilateral. Acuérdese del artículo de Marcel Salamín. Léalo para que usted vea lo peligroso que es la eliminación del el esfuerzo multilateral para enfrentar
toda clase de problemas. Bien, pero otro elemento tan importante de las elecciones de los Estados Unidos es que el voto joven, el que dice a las encuestadoras, voy a votar definitivamente, se ha incrementado en el último mes, adivinen cuánto, Fernando, en 77%. Y este incremento importante, sustancialmente importante, cuando se desglosa por quién votarían los jóvenes, por un margen de 23%, están a favor de Biden. O sea, cuando usted hace el neteo ahora, se dará cuenta que no es tan fácil para el presidente, pero él está en la carrera. Además de eso, observen lo siguiente. El presidente sigue insistiendo en su teoría de que la confrontación interna hará que el voto blanco de todos los niveles el temor se esconda o vote con él contra lo que él llama el radicalismo. Él aseguró que los protestantes de las calles que van contra él son terroristas internos. Ese fue el nombre que le dio, radicalizando más el debate. Pero la corriente pareciera marchar hacia otro nivel. Vamos a ver, ayer se atrevió a decir la Casa Blanca, la campaña, perdón, que el presidente Trump estaría dispuesto a hacerse una prueba de drogas con Biden antes del debate. Sí, antidoping. Tú sabes que es la primera vez que los dos candidatos, lo único seguro de la próxima elección es que Estados Unidos volverá a tener un presidente abstemio. Ninguno de los dos toma alcohol. Pero si yo fuera parte del equipo de Biden, yo le recomendaría que no fuera el debate. Sí. Esto se va a definir por la batalla en el campo. Y donde se hizo el estudio de los jóvenes fue en los 7 estados que van a definir esta campaña. Los 7 estados, lo que se llama el battleground de los estados, donde está el voto que se cambia, ¿no? Porque la tendencia, el deseo del electorado norteamericano es el cambio. El cambio es la fuerza motriz de todo proceso electoral. Además que uno trata siempre de olvidar una época tan oscura, sobre todo la pandemia. Así tú lo hayas gestionado bien, tú borras de la mente todo lo que te recuerda a eso. Y el presidente estuvo ayer, como lo dijo, un acto que le habían recomendado, pero él se la está rifando toda, él va a jugar en todos los terrenos. Estuvo en Kenosha, en Wisconsin. En Wisconsin. Y le dio respaldo fue a la policía. Sí. Y no se reunió con la familia del joven negro que fue con 7 disparos. Lo comparó él, esto de la acción de la policía, como un golfista que ante un pánico falla un tiro de una distancia de 3 pies o 4 pies al hoyo de donde debe ir la bola de golf. Fíjate qué clase de insensibilidad para hablar de estos problemas. Pero bueno, eso es los Estados Unidos, envuelto en una campaña sin precedentes en la historia. Les recomiendo que le den seguimiento. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que pasa en los Estados Unidos y nos interesa que les vaya bien. Algunas cosas internacionales de importancia, Fernando. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo ayer en Líbano, nuevamente, y en este momento está en Irak. Y fíjense una cosa importante. Macron está ejerciendo el liderazgo en el Mediano Oriente, que le está dando un protagonismo político para la recomposición política en la Unión Europea. Él y la señora Merkel son los dos ejes de la reconstrucción de Europa. Mientras España se desenvuelve en una de las crisis, las peores crisis de dirigencia, el rebrote del virus que ha llevado filas enormes ahí para que los maestros se hagan pruebas. Sí. Enorme. Eso es indecible lo que está pasando en España. Sin hablar en Italia, que casi no hay gobierno. ¿Cuántos años tiene España sin gobierno? Italia sin gobierno, bueno. De que es hombre de historia. Desde que se fue Berlusconi, se puede decir, porque ellos pasaron de tumbo en tumbo y de gobiernos interinos a gobiernos préstele atención a estas cosas que le voy a decir. La India, que es uno de los países emergentes más importantes del mundo y responsable junto con la República Popular China, Sudáfrica, Rusia y Brasil del crecimiento de los últimos 10 años en los países desarrollados y particularmente en los Estados Unidos, demuestra durante este año una caída sorprendente de la economía. Casi un 23% del Producto Interno Bruto. Y eso hace serio el problema. Y resalta el poder de China popular, que comienza ya esa maquinaria de producción a moverse
Y hay unas advertencias del Pentágono, nada más y nada menos, sobre el crecimiento del almacenaje de la cantidad de armas nucleares que la República Popular China tiene a su disposición. O sea, no solamente como potencia económica, sino China se prepara para ser una potencia militar. No solamente en armamento defensivo, de cohetes de supersónicos para interceptar cohetes internacionales, sino para tener ofensividad en armas nucleares. Pero además de eso, China, según el Pentágono, marcha a la vanguardia en la tecnología en algunas áreas de la producción de barcos de lo que es la marina de guerra. Ahí, esto me recordó mucho cuando la CIA infló el desarrollo de la Unión Soviética, ¿se recuerda? Que era dirigida para que Estados Unidos construyera su industria armamentista. La Unión Soviética tuvo más de 20 años que era un desastre antes de caerse. Desastre total y absoluto. Sí, todo el estancamiento de Brezhnev y lo que siguió después fue... Y lo acabó de sepultar la guerra de Afganistán. Hay que darnos sepultados ellos también. Preste la atención a esta situación entre la India y México, preste la atención al conflicto turco y preste la atención al espacio que está llenando Emmanuel Macron con su presencia física. No es que está ahí, no, allá y dice que ya la próxima llega, porque además él está interesado, Francia, en ser, acuérdese de la teoría general que dio la distribución geopolítica del mundo. El que controla los océanos controla el comercio mundial. ¿Quién controlaba los océanos después de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Quién lo controlaba antes de los Estados Unidos? Inglaterra. ¿Qué es la batalla por el control del mundo? El sector medio de Europa, territorial. ¿En manos de quién está? De Vladimir Putin, como más influyente. Y después le sigue Turquía. Y en medio de ello hay un aliado pequeño, que es Israel, con potencial militar increíblemente grande con respecto a su territorialidad. Y tecnológico también. Pero pequeño con respecto al que lo rodea. Y entonces Macron, con una inteligencia política extraordinaria, está elevando el nivel de su presencia, mientras los Estados Unidos disminuye su presencia global. ¿Usted cree que al mundo le hace bien, a América Latina en particular, que es el continente que se vería más afectado si la OMS no coopera? ¿Usted cree que le hace bien a nosotros esta decisión de los Estados Unidos por un problema de campaña electoral? No. Eso lo que hace es disminuir el nivel de influencia de los Estados Unidos. Ayer sacan una comunicación de que Maduro está jugando. Maduro está jugando hace rato. Bien, esto es en el plano internacional, póngalo en perspectiva lo que está ocurriendo. Hago una otra noticia, se la comento después que les dé las cifras del COVID. Fernando, a nivel mundial... 25.998.041 casos totales, 865.930, 390 fallecidos. La tasa de letalidad mundial es de 3.33. La tasa de letalidad nuestra, aquí en Panamá, déjeme buscarla, yo todo lo apunto para anotar la memoria, 2.16. Además, los Estados Unidos tiene hoy... Estados Unidos hoy amanece pues con 6.257.979 casos, 188.907 fallecidos, y una tasa de letalidad de 3.02. Ayer, pues, fallecieron 1.160 personas y... Por primera vez hace una semana vuelve a subir a 1.000. Y también este número es importante porque ayer hubo 46.029 contagios, después que lo mantuvieron por debajo de los 40.000 durante... Y eso se debe a la apertura de las universidades. Para que usted sepa, mire lo que está pasando. Entonces, mientras en Brasil... 3.950.931. Se acerca a las 4 millones ya. 122.596 fallecidos, una tasa de letalidad de 3.10, y ayer Brasil y los Estados Unidos tuvieron casi el mismo número de contagiados, 42.659, y el mismo número de fallecidos en 1.215. Y si tiene alguna duda sobre India, en India los positivos son casi 3.8 millones. No, la India está, bueno... En contagio. En contagios, pues en 3.7, 3.773.000. Redondeé, 3.8. Con 66.000. A Fernando no le gusta redondear nada. 491 y 1.76. Parece un hombre de Macaracas. Exacto. Al sentado te la da. Bueno, uno en Macaracas no puede tampoco redondear las cosas, porque... No, está sentado cuenta. Cada sentado cuesta. Oye, 78.169 casos contagiados ayer en la India,
1.025 fallecidos, desafortunadamente. Mire, en ese escenario global que nos está mirando el mundo, Panamá tiene un cúmulo de oportunidades, pero un cúmulo. Voy a aparecer reflejado en Metro Libre. Moody confirma potencial del país, que la empresa es de riesgo. Pero si usted no le hace caso a la empresa de riesgo, yo le mido mucho lo que hace el sector financiero global, porque ese es el que está mandando en el mundo, los demás por cuento. Cuando usted habla de democracia, qué sé yo, nosotros nos toca un Estado prácticamente, el Estado moderno ahora mismo es un Estado debilitado precisamente por los apolíticos. Y cuando usted le exige al Estado que le dé, el Estado que concebimos todos antes no es el mismo Estado de hoy. Es un Estado que está dominado por las finanzas internacionales. Bueno, las finanzas internacionales han sido receptivas a la potencialidad de Panamá. Nada más lo mira usted en las cifras internacionales. Cuando el Banco Nacional salió a colocar 1.000 millones, tenía una sobreoferta a tasas de interés bajísimas, sin precedentes. Cuando salió AES Panamá a colocar 1.375 millones, la oferta fue de 5.000 millones. Cuando salió Banismo fue igual. De manera que cuando nosotros salimos a colocar deuda, tenemos tasas importantes. Hablo del Estado para mí. Vamos a ponerlo así. Y las comparaciones siempre son odiosas. Moody's, pero son necesarias, calificó ayer la deuda técnica de B2 con perspectiva negativa. ¿Y los bonos basura? No, el B2 ya es un bono... Basura. Standard & Poor's la califica como B solamente, con perspectiva negativa. Es Costa Rica, nuestro socio. Es Costa Rica. Y le digo, por ejemplo, en Colombia, aquí en nuestro país, nuestro vecino, perdón. Nosotros somos la cabeza del gallo. Yo creo que la de independencia de nosotros mató a Colombia. Nosotros éramos la cabeza. Bueno, eso dicen los colombianos, pues. La relación deuda-PIB en Colombia llega al 70% en este momento. Y la de China llega a 250%. Y esto nos lleva a nosotros a decir cosas como el siguiente. ¿Qué tiene que hacer Panamá para poder empujar todo esto? Llevar a endeudarnos en función de generar empleo. Eso es lo que tenemos que hacer. El mundo nos está dando el camino, tenemos abierta, los panameños todos, de diferentes quinquenios y años, hemos construido un país que durante los 30 años ha podido levantarse en su más largo periodo de expansión de la historia, recuerda, de nuestra nación. Tenemos ahora no una desaceleración, tenemos una recesión en desarrollo. Entonces tenemos que mirar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora le hablo sobre algunas cosas que están ocurriendo porque hay gente que quiere aquí tomar decisiones sobre una transparencia que ellos no entienden. Le adelanto nada más. Fíjese esto de FCC. Usted tiene que hacerse una pregunta, Fernando. Usted tiene una ciudad hospitalaria que está ahí. Si yo contrato una compañía nueva, ¿qué es la primera cosa que va a hacer esa compañía? Hacer una evaluación de esa ciudad hospitalaria. 6 meses más. Le va a tomar meses de hacerlo, evaluarlo. Cuando haga el diseño para continuar, nos va a costar a nosotros un platal. Entonces la decisión más sana es llegar a un acuerdo con FCC y que termine la ciudad hospitalaria. Cosa que paró Varela. Él es responsable de esto, si no estoy listo. Y yo creo que debemos actuar, y todas las campañas que han montado con FCC está dirigida a eso para proteger otros intereses. Ahora le voy a hablar de unas licitaciones. Le voy a hablar, porque hay un periódico cuando yo veo un periódico como La Prensa sacando información de una forma, de una vez me preocupo y comienzo a buscar. Ahora le hablo sobre eso. Bien, fíjese lo que está pasando en nuestra América. En nuestra América, la América que incluye a Venezuela, Maduro está a la ofensiva política. Maduro liberó 100 tipos ayer, 100 dirigentes. Es un gesto para darle cierto nivel de barniz al proceso electoral. La oposición está dividida, una parte quiere participar, otra no, públicamente lo han dicho. ¿No? Cierra el país por el COVID y va a elecciones el 3 de diciembre con un Estados Unidos prácticamente maniatado, solo tomando sanciones, que vuelvo y le reitero, las sanciones tienen un efecto y el efecto está contra el pueblo. Te aseguro que los dirigentes de Venezuela todos están comiendo filetes, langosta, tomando buen whisky, ¿no? Pero el pueblo es el que sufre esto. Entonces esta ofensiva de Maduro
se facilita por el aislamiento en que se encuentran los Estados Unidos del mundo y ha convertido a la OEA en un instrumento inservible. Con este señor Almagro. Y fíjese, esto es Venezuela. Fíjese el caos que hay en Colombia. Financiero, los asesinatos. Este es un país en donde la desigualdad social es enorme. Mire el caos en Perú, Ecuador y Bolivia. Que cuál compite, cuál más incompetente con respecto a qué hay que hacer. Son países fragmentados. Igual que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos un nivel de fragmentación que permite que los que tienen menos conocimiento comiencen a penetrar más, destruyendo el Estado, o lo poco de sociedad que nos queda, con el propósito de mantenernos divididos para ellos definir quiénes son potables o no a la luz de ellos. A la luz de ellos. Eso está pasando en nuestra América y México y Brasil, en manos uno de un hombre de centro izquierda, que de centro izquierda no tiene nada, y un hombre de ultraderecha, que de ultraderecha, yo conozco hombres de derecha. Bueno, la señora Merkel es una mujer de derecha. Es una mujer de derecha. Pero ella tiene clara una ruta. No es una derecha antimilitar, ¿cómo se llama? Es una derecha que intenta decir los principios en que la derecha cree. Mientras a otro lado de la izquierda no tiene ni siquiera principios. Economía social de mercado le llaman. Y Bolsonaro, ¿qué es lo que es? Es una improvisación producto de la destrucción que un irresponsable como Moro dirigió contra el Estado, en combinación con periódicos de Brasil, que tú Brasil la situación que se encuentra, de ser la 9ª economía del mundo, a ser un país que nadie sabe cuál es su futuro. ¿Hacia dónde va? Mire estas cosas que están ocurriendo, Fernando, en el mundo. Entonces, termino con estas cosas. Si usted mira, entonces, la elección de los Estados Unidos está demostrando el nivel de aislamiento en que Trump ha sometido a los Estados Unidos con respecto al mundo. Y en el mundo están surgiendo nuevas fuerzas para recomponer un nuevo esquema geopolítico global. Nosotros, que somos un país pequeño, que lo que tenemos es que ingeniarnos, utilizar nuestro mejor talento para encarzar en esto. Somos aliados históricos de los Estados Unidos, pero no debemos ser yes man de los Estados Unidos. Tenemos que tener nuestra propia política exterior. Tenemos que resolver cuál es el papel de China, cuál va a ser el papel de Europa, cuál va a ser nuestro papel en el desarrollo de la democracia en Venezuela, por ejemplo. Nosotros tenemos mejor infraestructura, pero además de eso, cuando usted se compara con El Salvador o dice cosas de Bukele, que yo te fíjate que ya la gente habló de Bukele. Ya desapareció. Pero nosotros somos un país geopolíticamente de mayor importancia porque nuestra posición geográfica nos coloca allí, sépalo usted o no lo sepa. Entonces tenemos que estar en consecuencia. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre COVID-19. Le voy a poner la lámina de muertos, de personas que han fallecido de nuevo, porque ayer me estaban llamando, Fernando, mucha gente anoche, pues escribiendo, yo duermo temprano, así que por gusto que me llame. De por qué se había duplicado. Bueno, yo quiero que usted mire siempre las series como lo que son series, y los números per se solo no dicen nada si usted no le hace un análisis. Exacto. Por eso nuestra contribución a esto es que usted tenga la perspectiva de esto. Ayer el Ministerio de Salud dio una perspectiva en esto, coincidimos en lo que presentó el Ministerio, solo que nosotros lo presentamos de otra forma. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre las modalidades que el MOP está haciendo en forma. El MOP ha diseñado nuevos mecanismos de licitación que se adaptan a la nueva modalidad. Yo creo que el MOP inteligentemente ha entendido lo que hay que hacer. Pero hay gente que quiere jugar de vivo ante esos nuevos modelos, con el apoyo de unas investigaciones, entre comillas, que el periódico La Prensa ha hecho. Ahora le cuento sobre cómo quieren manejar al gobierno detrás de todas estas cosas, y vamos a hablar sobre la apertura del sector construcción. ¿Qué cosas debemos hacer para lograr generar empleo? Empleo. Y si se cansa de repetirlo, repita con nosotros. Hay que generar empleo, empleo, empleo. Ese es el problema. Y segundo, seguridad. Seguridad y más seguridad. Así es.